Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde verán que crecer no es tan dramático como siempre nos lo han enseñado. Y pues verán que esta segunda parte de nuestra vida, después de los 50, también puede ser muy interesante si empezamos a trabajar en ella desde antes. Y bueno, ya saben que en este programa les damos herramientas de cómo irse preparando tanto físicamente como mentalmente, y ahora vamos a verlo cómo pueden prepararse económicamente. ¿Por qué? Porque el dinero también es importante y también lo vamos a necesitar en la vejez. Así que hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, porque es el tema de las pensiones. Así que invité a un experto en pensiones del IMSS y nos va a contestar algunas preguntas que tenemos. Y está con nosotros Sergio Medrano Soto, y él ya tiene 18 años como asesor y gestor de pensiones en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. Realiza aproximadamente 15 estudios de pensión personalizados al mes y participa aproximadamente 90 trámites de pensiones al año. Y en pandemia pues hizo asesoría por Zoom a una gran cantidad de personas de pensiones, fíjense, de viudez y orfandad. Qué interesante, ya que hubo muchas defunciones en su cartera de clientes. Y bueno, pues obviamente pues tiene una amplia experiencia en esta gama de las pensiones. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias, María José. Muy bien, gracias a Dios. Aquí pues apasionado por el tema de pensiones desde el día 1 al día de hoy, que son ya 18 años, parece fácil. Apasionado por este tema, me encanta lo que hago y pues ayudo a mucha gente a resolver su tema de pensión con incertidumbres que causa por ahí el tema, pero estoy a la orden para poderte apoyar en lo que tu público pues tenga dudas y algunas duditas que por ahí puse, las que más constante me comentan. Claro. Pero aquí estoy con gran... Sí, porque este tema de las pensiones, la verdad es que sí hay muchas dudas. Para empezar, no sé ahora, pero cuando yo era joven, pues la verdad es que ni siquiera se hablaba de pensiones, o sea, ni siquiera sabíamos ni qué onda, o sea, nunca, yo no me acuerdo en la escuela que nunca nos hayan hablado sobre pues cómo prepararte y que tenías que cotizar semanas, que ahorita nos va a explicar qué es eso de cotizar semanas, porque todo el mundo lo dice, pero a lo mejor muchísima gente no sabe qué significa el término de cotizar semanas. Y todo esto, y hasta que ya llegas y de repente, al menos a mí cuando me tocó que tú me asesoraras y que me preguntaste cuántas semanas tengo cotizadas, porque tenemos que tener un mínimo, correcto. Y dices, caray, pude haber tenido más, porque pude, por al X o Y en tal trabajo no me dieron de alta, pero pues estaba en la lela, ¿verdad? Claro, en la lela. Claro, sí Entonces, yo creo que le sucedió a muchas personas, muchas personas que no le daban tanta importancia al sistema de pensiones, por lo mismo que no existía ese tema, no lo tocaban. Entonces, educación de tocar ese tema tan importante, como que lo veían tan lejano, y mucha gente se quedó con pocas cotizaciones que a la larga afecta bastante, porque aunque tengas muy buen salario actualmente y tengas ya estés más cerca de esos 60 años, que es la edad de retiro por edad, se quedaron con pocas cotizaciones porque le pusieron poca importancia. El patrón les decía, mira, pues te voy a pagar por fuera, al final del día, sí, no pasa nada, yo lo que quiero es tener un ingreso, pero nunca tomaron la importancia o dieron la tarea de decir, oye, me está afectando esos 10, 15 años que estuve por honorarios o porque el patrón para no pagar impuestos, qué sé yo, pero a la larga al final del día les está afectando. Entonces, todos aquellos que sí cotizaron, pues son cotizaciones, son años trabajados para diferentes empresas, todas se acumulan en el IMSS
en un número de seguridad social que te generan por primera vez el día 1 y el primer patrón que te da de alta por primera vez, ese mismo número es el que te va a regir toda tu vida laboral, tengas 5, 6, 7 o aún tengas un solo patrón. Entonces es importantísimo. Ahorita ya el que se quedó así corto en semanas, a veces hay poco que hacer, pero también hay estrategias específicas para cada trabajador, de acuerdo a su traje a la medida, a sus 3 variables que son las que son importantes para cálculo de pensión, como son el total de semanas cotizadas, el salario promedio de sus últimas 250 semanas, que no son 5 años, como lo mencionan muchos tutoriales, son 250 semanas, el IMSS no maneja años, maneja semanas, y si dividimos 250 semanas entre 52, me da como 4 años, entre 4 años, 8, 9 meses, entonces es importante, y la edad de retiro es a los 60. Ok, entonces eso es lo que se llama cotizar. Eso es, cotizar son trabajar tiempo en una empresa, pero registrado ante el IMSS, porque hay quien me dice, yo tengo 15 años trabajando en mi empresa, pero no te dieron de alta, esos 15 años te dieron de alta a lo mejor 4 o interrumpidamente, entonces es importante que pongamos atención en ese punto. Híjole, qué cosa. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿qué diferencias existen entre la ley del 73 del IMSS y la ley del 97 del IMSS? Ok, aquí la ley 73, en la última reforma del 1 de julio del 97 que iniciaron las AFORES, esa ley pues prácticamente le dio un giro total al criterio para el cálculo de pensión, y eso va a aplicar lamentablemente todos nuestros hijos, todos los que empezaron a cotizar del 1 de julio del 97 para adelante, van a aplicar por la ley del 97, la ley de la AFORE, y esa ley pues realmente va a ser una situación crítica. ¿Por qué? Porque ahí ya las pensiones no van a ser tan elevadas, porque van a ser reguladas por el saldo acumulado en el AFORE. Por ponerte un ejemplo, un trabajador joven trayéndolo a este tiempo, el tope salarial hoy en día está en 2,714.25 multiplicado por 30.4 para sacar una mensualidad de ese trabajador como 80 y pico de pesos. No va a tener derecho ni al 25%, nomás para tener una idea de qué tan drástico cambió esa situación. Aunque sea ese trabajador de alto nivel salarial, toda su vida laboral va a estar crítico. Entonces el joven ahorita, tristemente lo digo, el joven, escucho muchos jóvenes que dicen que no va a haber pensiones, escucho jóvenes que dicen diferentes comentarios que están muy mal enfocados, o sea, realmente no se están preocupando por entender esa brecha pensionera que va a ejercer para ellos. Aquí sí, lamentablemente, les va a pasar algo similar a lo que le sucedió a la gente de antaño. A ver, para entender. Entonces, estos que empezaron a trabajar dados de alta a partir del 97. 1 de julio, hay que ser importante. 1 de julio del 97, que empezaron a trabajar y a cotizar ya semanas, no es que no vayan a tener pensión. Sí van a tener pensión, pero va a ser más baja. Sí, con criterios de saldo acumulado, Y eso va a estar crítico porque aún siendo de alto nivel salarial, tus ingresos van a bajar. El que esté acostumbrado a vivir, por ejemplo, ahorita, hoy día, con 80,000 pesos, que tenga el tope salarial, trayéndolo a este tiempo, que le den una pensión o que le otorguen una pensión, una cuantía de pensión de 20,000 pesos, pues va a tener un problema. ¿Por qué? Porque tú tienes un nivel calidad de vida. Entonces, era de 80. Aquí el joven tiene que cambiar su mentalidad y ser emprendedor o algo tiene que hacer. O sea, van a tener que seguir trabajando toda la vida. Es correcto. Entonces, si son empresarios, si tienen éxito y son muy bien, pero aquel que descuide el tema y sea de los jóvenes que así como ganan, gastan y no tienen la cultura del ahorro, va a estar difícil cuando ya los estén remontando los 50 años. Oye, Sergio, ¿y por qué se hizo eso?
¿Por qué? Para aligerar la carga de pensiones. Claro. ¿Por qué? Porque Claro. se está viendo que, obviamente, para El país aligerar... envejecido, es correcto. duramos más Es años. correcto. Antes se morían pensionados bien poquitos y ahorita no se mueren. Es correcto. Entonces ahorita, pues obviamente Claro. el embudo de los ley 73, ese solito se va a ir estrechando, Claro. pero ahorita hay una oportunidad muy importante que a lo mejor en alguna de las siguientes preguntas lo vamos a aclarar. Oye, ¿y no hubiera sido más fácil que se fuera aumentando la edad del retiro en lugar de haberles quitado a los chavos? Está planeado, no lo puedo ventilar así Claro. con certeza, pero está planeado que la edad de retiro para los jóvenes sí se va a ir a los 65 años. Porque como ellos se van a pensionar de acuerdo a saldo acumulado, entre más tiempo coticen, pues va a haber más acumulación de saldos. No, y 65 todavía se me hace poco. Sí, la verdad que sí, la verdad que va a ser como quiera saldos insuficientes para que tengan pensiones dignas. Va a estar crítico, Ajá. pero ese punto, ese tema se va a estar tocando como en los 30, pero ahorita el que le haga match esa información, excelente. El joven que abrace la cultura del ahorro y empiece a visualizar un emprendimiento de algo interesante en cuanto a un negocio, algo va a ser una situación diferente. Ok, ¿cómo se calculará la pensión por la ley del 73 del IMSS? La ley 73 del IMSS es muy tajante, son 3 puntos, son 3 variables importantes. La primera de ellas, como platicamos al inicio, semanas cotizadas. Las semanas cotizadas son importantísimas porque te van a dar la pauta de tener una muy buena pensión o una muy baja pensión. Por ejemplo, las semanas cotizadas con un trabajador que tenga muy bajo nivel salarial en la última curva de sus últimas 250 semanas, tiene la pauta o tiene la oportunidad de poder abordar una modalidad especial, que más adelante a lo mejor la tocamos un poquito a detalle, abordar una modalidad especial que le va a permitir inyectar salarios agresivos aunque él haya manejado puros mínimos. Es la ventaja de esa ley 73. Tengo clientes que han tenido muchas semanas cotizadas con una buena estrategia de inversión, aspiran a pensiones muy, muy alentadoras, que obviamente les cambian el horizonte de su vejez. Entonces así es importante, pero las semanas, todo va en las semanas. Los 3 variables son semanas cotizadas, salario promedio de las últimas 250 semanas y la edad de retiro, ¿sí? Hay quien solicita un estudio de pensión dentro de esa curva, entonces se le prepara una estrategia específica para que obtenga una cuantía de pensión lo más atractivo posible. Recordemos que lo que hagamos en esa curva de esas últimas 250 semanas va a marcar tu etapa de pensión importante. Perfecto. ¿Y con cuál ley del IMSS me conviene más tramitar mi pensión? Obviamente si cotizamos antes del 97 va a haber un documento de elección de régimen. Hay que estar muy abusaditos ahí. Siempre nos van a dar un documento de elección de régimen donde nos van a ofertar las dos leyes, tanto la 73 y la 97. Muchos me preguntan, ¿y por qué te ofertan las dos? Son cantidades muy diferentes. Obviamente las 73 son cantidades mucho mejores que la 97, por el simple hecho que cotizamos con las dos leyes, ¿sí? Pero es importante que la ley 73 toda la vida te da mucho mejor beneficio en cuanto a cuantía de pensión y en cuanto a beneficios en especie, que son asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica, lo que es recibir 13 mensualidades al año por un aguinaldo que hay en el mes de noviembre, un incremento a tu pensión en los meses de febrero y una pensión vitalicia para tu esposa o para el beneficiario que tengas, de una pensión del 90% a la viuda del trabajador pensionado por la ley 73. O sea, hay muchos beneficios que sí es importante que el trabajador esté enterado. Oye, y yo me regresé porque me quedé pensando en cuando surgió el cambio de esta ley del 97, a partir del 1 de julio del 97. ¿Por qué nadie dijo nada?
Porque nadie se quejó, Pues mire, ni no, se manifestó, lo que ni pasa nada. es que somos muy dados a Porque como también estaban chavos, yo creo que sí, no se y dieron hubo cuenta. gente que no había fallecido, no había nacido, perdón. Sí, exacto. No había nacido, no había nacido. Hay gente que entró. Y los que estaban de esa edad, pues yo Pues creo no, que pues igual eran, que nosotros de jóvenes de que pues claro, sabrá Dios qué será la claro, pensión. sí, pues realmente fue una situación que se reformó y unos que no habían nacido aún, pues están entrando y aplicando por esa ley. No tienen otra más que alinearse a lo que marque la ley 97. Que ahorita a muchos pues no les interesa mucho, pero sí es importante que el joven despierte y empiece a entender hacia dónde va su brecha pensionaria, que esa asesoría está impresionante, está muy dinámica, pero sí es importantísimo que el trabajador mexicano joven ponga antenita de a dónde va esa brecha pensionaria. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar trabajando ya estás participando en una pensión. Pandemia nos lo dejó clarito. La pandemia nos sacudió a todo mundo y el que no, pues realmente que es lamentable. La pandemia nos dejó clarito que una pensión, el joven hoy en día escucha la palabra pensión y de inmediato piensa en el adulto, en el tío, en el que está cerca de los 60, peor error, María José. ¿Por qué? Porque una pensión puede surgir por enfermedad general, por una pensión por invalidez, por riesgo de trabajo o por una muerte, y hay viudez y orfandad, y hay personas que tienen nenes pequeños. Hay que saber qué porcentaje corresponde a cada nene que tengo. Si tengo un salario alto, ¿cuál le corresponde a mi esposa? Entonces, esas 4 pensiones, tipos de pensiones, no respeta edad. Entonces, el joven tiene que ponerse las pilas. Es algo que te corresponde por ley, pero no estás enterado de ello. Y por ejemplo, esto en la pandemia que hubo pensiones de viudez y orfandad, la gente se acercaba porque, o sea, ya porque sabía que le correspondía por ley del pues trabajador. se acercaba porque fue bastante drástico la situación que sucedió en pandemia, pues de una vecina o alguna que, oye, pues ve a ver, ¿qué te toca? ¿Qué te corresponde? Tu esposo trabajaba, ok. Pero nadie se imaginó, yo tuve clientes que no se imaginaron ni por aquí que su esposo iba a fallecer a los 40, no, a los 35, a los 40, otros que estaban en los 50, entonces los agarró desapercibidos y no sabían ni qué porcentaje, ni qué documentación, ni dónde incorporarla, nada. Entonces, por eso tuve bastante, bendito Dios que me manejo con mucha responsabilidad y muy transparente en lo que hago. Tuve bastantito trabajo, todo fue por vía Zoom, por cuestiones de contagios, y tuve hasta gente de fuera del estado, de aquí de Nuevo León, familiares y conocidos de mis clientes y clientes también de por aquí, pero sí fue algo que dejó una enseñanza muy grande. La verdad que sí, el joven tiene que tener el interés de decir, oye, ¿cómo procede? O sea, claro, estoy expuesto, yo salgo a mi trabajo y no sé si llego, y con estos tráficos y todo, toda la cuestión de alimentación y sedentarismo, que ahorita se está viendo que muchos jóvenes, los infartos a gente muy joven, entonces es importante que el trabajador esté enterado, el joven esté enterado de este tema. Pero, por ejemplo, ¿tú no te contratan para dar pláticas en empresas o en escuelas? Sí, me contratan para dar pláticas en escuelas, porque hay mucho maestro joven, hombre, mujer, pero te lo digo tristemente, María José, es impresionante que de 25 que me reúnen en un recinto, con esta mano te digo los que están poniendo atención. Los demás salen, entran. A mí, pues lamentablemente, pues a mí me pagan la asesoría, ¿no? Pero yo la doy me apasiona lo que hago, la doy pero muy bien y está muy interesante esa asesoría, que pues bueno, lamentablemente si pone atención 1, 5 o 10, me gustaría que fueran todos, pero realmente no, es un tema que no les interesa, pero el final del día, a los 50, que estén abordando los 50, van a decir, ¿cómo no puse atención para ponerme alerta? ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué cambios voy a hacer? ¿Voy a abrazar cultura del ahorro? ¿Voy a poner atención a tal o cual punto? Entonces es importantísimo, yo exhorto que los jóvenes le den la importancia de vida a este tema. Pero es importantísimo, la verdad. Qué bárbaros. Y bueno, a ver, otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer si tengo mucho tiempo sin cotizar para el IMSS? Ok, si tiene mucho tiempo sin cotizar para el IMSS un trabajador,
tiene que, si tiene más de, hay gente que tiene muchos años sin cotizar, ahorita está fuera de conservación de derechos, ¿sí? Ante el IMSS está fuera de conservación de derechos. Si le sucediera alguna contingencia que ameritara pensión o falleciera o tuviera los 60 y quisiera gestionar una pensión con el instituto, desafortunadamente sería una negativa de pensión por el tiempo que ya tiene sin cotizar. Aunque tenga 700 semanas, arriba de las 500 que son las que piden para la ley 73, aún así sería negativa de pensión. Lo que el IMSS le va a dar como opción es, te tengo que entregar, le va a recibir la documentación, mas sin embargo le va a dar una negativa de pensión. La negativa de pensión únicamente le va a ayudar a él o le va a facilitar que con ese documento él afore y le regrese los recursos que tenga por ahí acumulados. Pero si él desea una pensión, tendrá que cotizar un año para un registro patronal, un año para poder reactivar ese número, reactivar sus derechos y poder proceder a una pensión que va a ser una mínima garantizada, la que esté aplicando en el año que él recupere sus derechos. Por ejemplo, ahorita la mínima garantizada fluctúa entre los 8,300 pesos. Si esa persona todo el 23 y parte del 24 reactivó su número, recuperó sus derechos porque tenía 20 años sin cotizar, ahorita le están dando 8,300 pesos. 8,300. Siempre y cuando al reactivar su conservación de derechos y su número rebase las 500 semanas y aplique por ley 73. Y aplique por ley 73. Es muy ¿Para importante. retirarte a qué edad? Inmediato, si ya tiene los 60. Por ejemplo, hay personas que tienen ya pasados de 60, pero tienen mucho sin cotizar. Entonces ellos nada más necesitan reactivar ese número por cotización de un año. ¿Qué es la edad mayor que puede hacer eso? No hay edad. O sea, en un trabajo, me sucedieron algunos casos de gente que tenía 69 años, pero tenía 25 años sin cotizar, tenía como 700 semanas, aplica exactamente lo mismo. Él tiene que reactivarse por un registro patronal, sea la empresa que sea, pero tiene que reactivarse por un año y ya cumpliendo ese periodo, el IMSS le otorga una pensión mínima garantizada. Pero esa persona que tiene 69 entra por la ley del 73. 73, porque seguramente esos trabajadores cotizaron, su primer cotización fue antes del 1 de julio del 97. Normalmente los que lo tocan así de esas edades cotizaron hace mucho tiempo. Acuérdate que nada más con haber cotizado un bimestre atrás del 1 de julio del 97, ya eres ley 73 y aplicas bajo la condición de 500 semanas. Si saltas del 1 de julio del 97, ya la situación da un giro total, porque ya ahorita son como 800 semanas con un incremento gradual de 25 semanas por año hasta el 2031 toparlas a 1,000, pero esa es una asesoría un poquito más extensa para un ley 97. O sea, ya cambia, da un giro total, pero sí. Oye, por ejemplo, ahorita no sé, pero antes una persona que abría un negocio, que era emprendedora, que era patrona, podía cotizar por el IMSS. ¿Ahorita ya se puede? No, hay una controversia muy fuerte con ellos porque no pueden ser juez y parte. O sea, no puede ser patrón, estar en la alta constitutiva y cotizarte como asalariado en tu misma empresa. Muchas de las veces no te dice nada y lo está haciendo el trabajador, y al final del día, al momento de validar el IMSS y hacer una validación muy minuciosa, a veces le decrementa las semanas cotizadas en ese tiempo. Hay que tener mucho cuidado por ahí. Ahí sí hay que tener mucho cuidado en ser juez y parte en tu mismo negocio. Sobre todo cuando estás en el alta constitutiva como dueño de la empresa. ¿Sí? Wow, qué interesante. ¿Cómo puedo incrementar la pensión? ¿Cómo puedes incrementar la pensión? Pues para los ley 73 esa opción. Es una modalidad 40, donde ahorita es el boom. Modalidad 40 es una alternativa a una ventana que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos los ley 73 que puedan inyectar salarios altos, sobre todo en el último periodo de las últimas 250 semanas. Trabajadores que no pueden acceder o están con un patrón
que realmente no hay forma de poder impactar su salario, lo pueden hacer por una modalidad 40, que es la única vía legal que el trabajador puede aplicar acudiendo a la subdelegación a hacer el contrato de la misma. El primer requisito es estar dado de baja, y tener obviamente el capital o la posición económica para poder absorber y pagar los salarios altos que él desee, ¿sí? Que obviamente no todos pueden contratar esa modalidad con alto nivel salarial, pero sí puede contratar con cualquier nivel salarial que desee, que le vaya a permitir aspirar a una cuantía de pensión más alta que la que le tocaría siguiendo cotizando con patrón. Pero más alta, por ejemplo, ¿qué es lo más alto? Mira, la pensión más alta, yo pudiera decirte que la pensión más alta pudiera rebasar los 70,000 pesos. Pero el perfil de ese trabajador que puede rebasar los 70,000 pesos tiene que cumplir con las siguientes variables, características, no cualquiera. Por eso es importante que el trabajador tenga un estudio personalizado para poder tener, antes de gastar un solo peso, tener una situación clara que le permita validar a qué puede aspirar. Por ejemplo, el Ley 73 que aplique y que aborde la modalidad 40 y que quiera una pensión muy atractiva, tiene que tener el siguiente perfil. Te voy a poner un ejemplo de un trabajador A y un trabajador B. Trabajador A y trabajador B se están retirando a lo máximo. A los 60 corresponde un 75%, 61.80, 62.85, 63.90, 64.95 y 65 ya es lo máximo, la vejez, 100%. Vamos a poner trabajador AB, los dos se retiran a los 65, los dos se retiran con el tope salarial, puede ser por modalidad 40 o porque tenías un puesto importante en la empresa y manejabas niveles salariales altos, cualquiera de las dos situaciones. 65 años, topes salariales, pero el A tiene 2,350 semanas. El A va a recibir arriba de 70,000 pesos limpiecitos. Por todas las semanas. Exactamente, pero si el trabajador B tenía exactamente la misma edad, exactamente los topes salariales, pero tenía 1,000 semanas, se le va a desplomar hasta 30 y tantos. Nada más para que tengamos una idea de la importancia de la semana. Por eso es muy importante detonar ese estudio. Cada estudio que se realiza es un traje a la medida. Es un traje a la medida y siempre lo recomiendo antes de invertir un solo peso. ¿Por qué? Porque me llega a tocar trabajadores que asesoro, llevo estudio, pero ya están aplicando en una modalidad 40, ya invirtieron 200,000 pesos, pero veo que sus semanas son muy bajas. Le digo, ingeniero, dése de baja de inmediato. ¿Pero por qué? Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, porque sus semanas no van a respaldar para aspirar a una entonces, por pensión ejemplo, alta. esta persona que fue al IMSS y se inscribió para la modalidad 40, en el IMSS no te asesora. No, para nada. En el IMSS están las ventanillas para atender altas de contratos. Ahí no va a haber que, oye, usted sabe que no, para nada. El que viene, ellos asumen que ya sabe. Y tiene probabilidades de perder ese dinero. No perderlo, sino que no impacte al número que él deseaba. Ok. ¿Sí? Es no impactar la cuantía de pensión a lo que él deseaba. O sea, hay personas que me dicen, le digo, pero de inmediato, ingeniero, cancele su modalidad 40, pero ¿cómo, Medrano? Si estoy al tope salarial. Sí, pero sus semanas son tan bajas que no va a aspirar a esas cuantías de pensión que está pensando. Entonces, ahí que le conviene darse de baja y asumir, esperar a que le calculen la que le corresponde, porque si no va a gastar mucho dinero. Por ejemplo. Pero ¿cómo va a esperar? Te estoy hablando de trabajadores que ya están tipo 55. A los 55 ahí, si ya está invirtiendo, le tengo que decir, primeramente, la modalidad 40 no puede ser agresivo en salario, más que estando en la curva, en la última curva. Es mala estrategia cuando alguien empieza agresivamente en salarios antes de los 55 con 2 meses. No, porque ese no es el periodo que toma el IMSS para calcular pensión. Te estás desgastando de OQUIS. Eso tiene que ser en la curva de las últimas 250 semanas.
Normalmente los que yo tengo ya están muy cerquita de los 60 o a veces ya están en los 60. Son los que le digo, cancele esa modalidad 40 porque su pensión no le está haciendo ni cosquillas, pero por la cantidad de semanas que tiene. Entonces ahí esos trabajadores debieron de haber tenido un punto de partida antes de invertir. Es como comprar un carro donde está la carrocería impecable, pero la transmisión la acaban de reparar y la máquina también. Sales y haz de cuenta es similar. Tienes que llevar un experto en la materia que te diga, ese carro está muy bonito, pero la máquina está tronando y la transmisión. Es igual aquí, ¿sí? Siempre les digo, es importantísimo, porque la pensión es un beneficio vitalicio, es un beneficio por una cantidad entregada de vida laboral a muchas compañías y eso va a ser vitalicio. Entonces tienes que darle la importancia de vida de saber dónde estás parado y hasta dónde puedes aspirar con el diferente abanico de posibilidades que existen. Entonces es importantísimo esa parte. Ok, qué cosa. ¿Quién puede contratar la modalidad 40? La modalidad 40 la puede contratar todo aquel trabajador que no haya rebasado de 5 años después de su última baja. La ley dice que es el derecho que tiene el asegurado de contratar esta modalidad o seguro dentro de los 5 años posteriores a la fecha de tu baja. Un trabajador, si pasaron 6 años, si ya pasaron 5 años, ya no aplica para el trabajador. Años ya no son aplica. 5 años. Aunque vuelva a trabajar. No, eso es precisamente, si quieres contratarla tienes que cotizar un año, reactivar tu número para que te permitan contratar la modalidad 40. Por eso es importantísimo, un trabajador que ya excedió de 5 años después de su última baja, pero de esa baja tienes que haber cotizado 52 semanas. ¿Por qué quien comete este error? Tiene 20 años que no cotiza, se pone a trabajar, pero únicamente cotiza 6 meses. Y cree que no te la van a permitir tampoco, porque tienes que cotizar un año para reactivar número y ahora sí tener derecho a contratar modalidad 40. ¿Y empieza la modalidad 40 a la edad mínima de? La edad es... No importa. No importa. Aquí nada más el trabajador tiene que tener una estrategia específica. Mira, te voy a contar mi persona, mi situación. Yo tengo contratada la modalidad 40 desde hace 3 años. Okay. ¿Y qué edad yo tengo 53 años. Okay. Tengo 53 años. Pero yo lo estoy haciendo con bajo nivel salarial, únicamente para inyectar semanas. Pero al momento de llegar a mis 55 voy a impactar a salarios altos. Son estrategias. Son estrategias. Es precisamente por eso este estudio te genera estrategias importantes. Ahorita lo que estoy viendo que trabajadores de 50 años ya se están preocupando por tener un estudio que les permita conocer las diferentes alternativas si llego a perder mi empleo, si me llego a independizar. O sea, están viendo este tipo de alternativas. Hay muchas controversias en este tema de modalidad 40 que a veces escucho cosas que no aplican así. No, y que es únicamente para, y que si te suspendes vas a perder todo. Mentira. O sea, realmente hay que conocer realmente cómo aplica esa modalidad 40, cómo se la vas a recomendar a un trabajador de cierta edad o de edad más ya cerca de los 60 o lejos de los 60 como yo. Tengo 3 años, a los 50 yo empecé mi modalidad 40. Nivel bajo de salario, ¿por qué? Porque voy a inyectar únicamente semanas, porque sé que son importantes. Fíjate, yo pensé que la modalidad 40 forzosamente tendría que ser a los 55. No, mentira. Totalmente, y he visto muchos temas, muchos comentarios de eso, no, y yo soy un ejemplo de ello. Y he llevado gente que también ha hecho ese tipo de estrategias. Y no. A ver, y luego si alguien empezó a los 55, no necesariamente la termina a los 60, puede quedarse hasta los 65. Se puede quedar, pero no, depende. Si empezó agresivo a esa edad, ya no se puede quedar después de los 60. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque ya no es conveniente. Si yo ya cubrí la última curva de las últimas 250 semanas con salario agresivo, pues estaría pagando de OPIS, porque ya cubrí lo que me va a tomar el IMSS. Ya si alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero irme hasta los 65 porque quiero
inyectar más semanas, entonces no empieces la agresividad en salarios a los 55, sino hasta los 60, para que sea exactamente la curva. Qué importante la asesoría. Sí, definitivamente la asesoría es una asesoría muy personalizada, donde ven tu tema o tu historia laboral y te generan un traje a la medida. Yo siempre le pongo a mis clientes un ejemplo. 3 personas que, a lo mejor, si me permites, José, y dijo María José, si me permites, puede ser que a 3 personas les duela la espalda baja, ¿sí? Y una persona sin mala intención dice, yo creo que es los riñones, yo creo que no, espérame, tienes que ir con un especialista. Claro. El especialista te va a decir, a ver, ¿sabes qué? No, mira, es la misma causa. Exacto, porque yo veo que está a la altura de, pero mira, vamos a descartar, vamos a hacerte un estudio, tráeme estos exámenes de laboratorio, venimos a otra cita y te va a decir, despreocúpate, es algo muscular. Pero quizá otro sí sea riñones, quizá otro sí sea fractura de cadera. Entonces, es importantísimo, es exactamente lo mismo. Todo trabajador tiene que tener un traje a la medida de qué es lo que va a accionar en cuanto al tema de pensión. Ok. Oye, Sergio, ¿y dónde se contrata la modalidad 40? ¿Alguien que ya esté con todas las condiciones para hacerlo? La modalidad 40 se contrata en la subdelegación que le corresponde al trabajador, de acuerdo a la clínica donde consulta. Aquí en Nuevo León hay 5 subdelegaciones. Está la subdelegación de Lincoln, que es la 1, la 2, que es Barragán, la 3 es Félix U. Gómez, la 4 Morones Prieto y la 5 Apodaca. Y cada una de ellas ataca cierto sector del estado de Nuevo León. Okay. Pero es ahí en la subdelegación. Y luego, por ejemplo, esta es una pregunta que todo mundo tiene porque a todo mundo le da miedo. Si falleces después de pensionarte, ¿qué beneficio tendría la esposa, la pareja? Ok, si un trabajador fallece después de pensionado, la esposa tiene derecho a una pensión de viudez del 90%. Aparte de la pensión de viudez del 90%, tiene lo que es asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica de por vida, tiene un aguinaldo en el mes de noviembre, tiene un incremento a la pensión en los meses de febrero, de acuerdo a inflación. ¿Y qué otra cosa? Ahí son los beneficios que adquiere una... ¿A cualquier edad? ¿Sí? No, después de pensionado, cesantía, edad avanzada o vejez. Sí, por eso ya, por ejemplo, si una persona ya está pensionado, tiene 80 y tantos años, y la esposa tiene 80 y tantos, goza de todos esos beneficios. Goza de todos esos beneficios. Y tiene que estar casado, no puede ser una persona que esté en concubinato o que tenga una pareja. Bueno, ahí hay una controversia. Tiene que ser, sería lo mejor que se detonara de un acta de matrimonio, que se fuera casado con la persona pensionada. También existe el concubinato, pero sí hay una serie de requisitos que te piden y realmente a veces algunos lo cumplen. Hay quien tiene que, por ejemplo, hay quien tiene viviendo con una pareja 20 años, me ha tocado, pero nunca se divorció. Desafortunadamente se lo van a dar a la esposa. Se lo van a dar a la esposa porque hay documento contundente legal que ella puede aplicar aún tenga 20 o 25 años sin estar divorciada. Sí. De hecho, ya supe de un caso que se murió una persona y ya estaba separado, pero nunca se divorció, entonces pues la pensión existe el documento legal, no hay un acta de divorcio que nulifique la dependencia legal de esa persona. Wow. Entonces es importantísimo esa parte. El concubinato pues obviamente sí lo hay, pero sí entran en mucha controversia porque a veces piensan que por vivir con una pareja tal cantidad de tiempo, pero la pareja nunca se divorció también, o la pareja estaba viuda y gozaba de una pensión de su anterior esposa, estaba viuda, pero hay cosas que te pueden meter o te pueden sacar de un concubinato. Oye, bueno, y funcionan lo mismo de esposa a esposo. Si la que está pensionada es la esposa y el esposo no, y muere la esposa. Mira, no me ha tocado todavía ese caso, pero hay una controversia y creo que en la ley 73, que es una ley, obviamente es una ley que la reforma fue atrás, la ley 97 ahí se aplica igual, pero la ley 73, cuando la mujer era de hogar, ahí aplica únicamente de hombre a mujer y no de mujer a hombre. Oye, qué grueso, porque ahí, por ejemplo, yo soy la que estoy con la pensión, pero mi esposo no. Es correcto. O sea, si yo me muero. Si no ahorita, si tuvieras ahorita, hubiera pensionados varones
así también gozando. La única que puede gozar seguramente de 2 pensiones es la mujer, la de viudez del esposo y la de ella, por su número de hijos. Y tengo clientecitas que están gozando de las 2 pensiones. Sí puede de las 2. Sí, o sea, sí. si ella trabajó, se pensionó Sí. y aparte el marido se muere, tiene las 2 pensiones. Tengo muchas clientas en esa condición. Pero entonces no se vale que, o sea, no cuenta que la mujer esté pensionada del hombre, no, se muere la mujer y le dan la pensión al hombre. Hay que recordar que la ley 73 era cuando la mujer era de hogar. Voy a protestar. Sí. Era de hogar, la mujer era de hogar en aquel entonces en esa reforma. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Órale. De poder asesorar a Ni los hijos. No, los hijos sí, obviamente. Los hijos sí. Los hijos sí, pero a esas edades ya los hijos normalmente están casados, ya están trabajando. Sí, cuando una persona se pensiona por cesantía, edad avanzada o vejez, Ajá. ya es muy normal que sus hijos ya sí, pero ya como quiera se las dan. No, porque no. los hijos entran menores a 16, Órale. mayores a 16 y menores a 25, siempre y cuando estudien en el Sistema Educativo Nacional. Y si es un niñito especial, ese sí es de por vida. Wow. O sea, tiene sus criterios. Si es menor a 16, que ya no hay a esa edad ya, pero mayor a 16 y menor a 25, sí, siempre y cuando estudien en el Sistema Educativo Nacional e incorporen una constancia de estudios cada semestre o cada que estén en el ciclo. Uy, no, hombre. Pero pues ya sí. normalmente a esa edad de que se pensiona el trabajador y no sigue pues la ya no van a estar los hijos. Ya los hijos ya emprendieron, ya están cotizando, ya por eso ya no dependen del trabajador. O sea, ahí tiene sus bueno, lo de los lineamientos. hijos estoy de acuerdo, pero lo del esposo no. Pues sí, ahí a lo mejor podrá la persona decir, bueno, realmente fue con los lineamientos y como marca la ley en la ley 73. No, pues ahora los esposos tienen que hacer sus manifestaciones. Sí, la verdad. Pero no. Si no hubiera, así créeme que hubiera de pensionados varones de viudez. Sí ha habido contadas con esta mano, pero batallando. Cuando una persona no tiene ningún ingreso y está en estado vegetal, y así, pero sí ha habido, pero contadas. Híjole, no, hombre. Bueno, después de pensionado, ¿qué saldos recupero de mi Afore? Ok, ya después de ejercer el derecho a pensión, si eres ley 73, tienes derecho a recibir la parte de rubro de retiro y la parte del SAT en una sola exhibición. La parte de cesantía, vejez y cuota social, esa no se le entrega a nadie, porque esa del Afore tiene que transferírsela al IMSS para la manutención inicial de la pensión que está disfrutando. Oh. Y luego, después de pensionado, ¿qué debo de hacer con el tema del Infonavit? Después de pensionado, pues ahí mismo el Infonavit tiene la obligación de entregarte todos los recursos que tengas en ese momento. Infonavit maneja 3 figuras. Primer figura, aquel trabajador, hombre o mujer que se está pensionando, que nunca utilizó su saldo de vivienda. Segunda figura, aquel que sí utilizó su saldo de vivienda, mas sin embargo ya lo liberó, ya lo pagó. Y tercer figura, aquel que se está pensionando, pero que no terminó de pagar su crédito. El primer punto, la primera figura que nunca utilizó, el saldo total se lo van a entregar en una sola exhibición. Okay. Infonavit. La segunda figura, que sí utilizó, pero ya lo pagó, todo lo que acumuló en el saldo de su cuenta de vivienda, que fue un flujo de aportación patronal del 5%, se lo van a entregar igual que la primera figura, nada más que la primera figura es todo, y la segunda figura, pues nada más lo que alcanzó a acumular después de que liberó su crédito a la fecha de pensión. Y la tercera figura, él tiene que ir a reestructurar a Infonavit para poder pactar la mensualidad que va a tener que pagar mes a mes y le darán un número de referencia bancaria por ahí, o si él tiene el capital para liquidar, podrá hacerlo también. Ajá. Oye, yo tengo aparte una duda. Yo, por ejemplo, estoy en la modalidad 40, voy todo el tiempo a la delegación, que ahorita están fallando mucho con los recibitos y cada rato tienes que ir. Sí, ahí el sistema falló. Pero bueno, fui a hacer el trámite, me inscribí, todo. Pero típico que estás en la plática, en una reunión donde todo el mundo está en la modalidad 40, unos sí, unos no, y pues salen, ya sabes, todas las cosas ahí.
Luego hay gente que dice, no, yo nunca he ido, a mí me lo hicieron y yo pues nomás pago y ya, y yo, ¿cómo? O sea, yo fui, me inscribí, yo voy todos los meses que no pasa el recibito, voy al banco y voy cada año al contrato y todo. O sea, ¿hay esas dos modalidades? Mira, la mejor es acudir presencialmente. Presencialmente porque tú tienes la manera de decir, oye, a mí me atendió Juan Pérez. Juan Pérez, mira, traigo este... Si lo haces, también hay una forma dinámica de hacerlo por vía internet, pero es una plataforma, no deja de ser una plataforma que no sabe, ahí no, ¿a quién le reclamas? O sea, realmente yo siempre aconsejo que sea de manera presencial, ¿sí? Porque si aquí hay problemas ahorita con el sistema de que si hay que ir a desbloquearlo y... allá está peor, allá está peor. A veces, ahora también se presta mucho para que alguien que trabaje de mala manera te esté haciendo disque el trámite por fuera y me ha tocado, y te lo digo con mucho cuidado, me ha tocado ver gente que, oye, yo estoy pagando y vas y checas y no se pagó nada. Y ella está deposite. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la mejor manera es de manera presencial y más porque es un tema importantísimo. Claro. No es cualquiera, se lo puedes delegar a cualquier persona. Tiene que ser algo que tú tengas control de lo que se está pagando, de lo que estás haciendo y te está atendiendo Juan Pérez. No, y aparte yo tengo mi carpeta con todos mis contratos, siempre es todos los pagos, yo todo. Siempre que le digo al trabajador, el expediente que vaya a la cabeza el contrato. Todo. Y cada uno de los pagos y ciérralo en el mes de enero. Vas en febrero ya sea a incrementar o ya sea por los siguientes avisos con el mismo salario, ábrete otra vez, y sí, pero todo ese expediente, cada que tú vayas, cárgalo. Oye, otra cosa que me da curiosidad y que yo siempre me ando ahí enojando con él, ¿por qué tienes que hacer el depósito en efectivo? Porque es que de otra manera se va a prestar mucho que alguien quiera aprovechar de muchos me han dicho, oye, ¿puedo aprovechar esto para cuestiones de Hacienda y de deducciones? No. Siempre se participa con un pago en efectivo en ventanilla porque el voucher es el comprobante que el IMSS tiene para poder, y si tú te fijas, cada que tú vas a hacer un pago, el voucher participa grapadito ahí en ese expediente. Entonces esa es la mejor manera de que el IMSS puede tener un control y no que aquel lo hizo acá. Porque yo decía, porque si el gobierno no quiere que manejemos efectivo y nos traba todos los negocios de que no puedes manejar efectivo, ¿no? y nos hace ir en efectivo. Yo pienso que es un control interno, de que todos parejitos, inclusive hasta el mismo banco. Cuando son los vouchers pequeñitos, esos que te entregan pequeñitos, ya vienen redireccionados a un HSBC. Cuando son los de tamaño carta, es en cualquier banco menos Banregio, ¿verdad? Pero si tú te fijas, quieren llevar un control más así estricto de que también un solo banco que dices tu hijo. Entonces por eso, y el vouchercito, porque siento que es por ahí. Por ahí. Ok, y si el IMSS típico, porque también hoy es demasiado, es demasiado, no, es que el IMSS va a quebrar, no va a soportar y se van a perder las pensiones. Ok, y si el IMSS llegara a quebrar, no tuviera recursos para las pensiones, el miedo de todo el mundo, que dices, ya pagué 4 años. Eso, tengo 18 años, desde el día 1 hasta el día de hoy, todos los trabajadores entraron con la misma incertidumbre. He tenido trabajadores o clientes que han entrado con esa incertidumbre, invirtieron los 4 años, 10 meses, ya se pensionaron, ya vivieron 8 años, ya hasta fallecieron y la señora goza de una pensión. Yo de manera irresponsable no te puedo decir no va a pasar nada. Claro, es como decir, si alguien me dice, oye, ¿va a haber otra pandemia en el 2025? Yo no puedo decir, yo no puedo saber. Es exactamente lo mismo. Que sé que ese embudo se va a estrechar solito, se va a estrechar solito. Y desde el día 1 no he sabido un cliente que me haya dicho, el IMSS me falló con una mensualidad hasta el día de hoy. ¿Sí? Eso es lo único que puedo responder con cuanto a esa pregunta. Ok. Si el gobierno se lleva mi dinero del Afore. Yo creo que no, yo creo que ese dinero no lo puede tocar porque es un dinero que va a ser utilizado para tu pensión, sobre todo la cesantía, vejez y cuota social. Eso yo creo que no va a suceder. Hubo una controversia con
hace no mucho, cuando estaba la etapa de elecciones, que se estaban llevando los recursos Sí. Más que nada yo creo que como estaba la guerra sucia y que había que echarle tierra al otro, realmente a lo que se refería el gobierno en ese punto, y vaya que yo no soy partidario yo no soy del partido político ni nada, mucho menos, estoy enfocado en mi trabajo que me encanta y me apasiona. Fue más que nada que había recursos de gente, de trabajadores que fallecidos, de cuentas inhabilitadas por conceptos de fallecimiento, todo ello, que se estaban quedando en las arcas de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Entonces el gobierno detectó mucho dinero ahí en esos vamos a decir, cajoncitos, que dijo, va para acá, para canalizarlos en algo del país. Pero eso realmente fue. Aquí pues para la guerra, cuidado, y que alarmaron mucho a la población, que realmente con cosas que no eran. O sea, realmente eran, porque hubo gente que me dijo, oye, yo tengo 10 años que no cotizo, pero tengo capital en Afore, me llegan 200, un saldo de Afore que no quiero que me lo vayan a quitar. Le digo, mire, se referían a este tipo de cuentas, no a la Ok. O sea, a las cuentas inhabilitadas porque gente fallecida y era un dineral. Entonces fue esa situación. Pero no hay que... Aquí la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que es la CONSAR y es la que rige todo el sistema de las Afores, es la que emite todos los lineamientos, todos los instrumentos de inversión, a máximos y mínimos. O sea, aquí no hay ningún problema. Yo creo que ese recurso ahí va a estar. Ahí se va a quedar. Si decido invertir una cantidad considerable en modalidad 40 y de inmediato falleciera sin haber disfrutado de mi pensión, o sea, si todavía ni siquiera termino. Ok, si no terminas, ahí el IMSS congela las variables, ¿sí? Por ejemplo, si es un varón, el varón vamos a decir que está invirtiendo y él tiene la intención su idea es llegar a los 60, gozar de una pensión, pero sorpresa, faltó un año antes de llegar a los 60, invirtió una buena cantidad de dinero. Bueno, ahí el IMSS corta las variables, congela sus semanas al salario promedio que llegó, calcula una pensión como si estuviese en vida para la base de la pensión de la viuda. No se pierde. Pero en el de la mujer sí. Así es, ahí nada más la mujer le entregan todo lo de la Afore, todo íntegro, ahí no hay que cesantía y vejez acá, no, le entregan todo. Al esposo. A la esposa. No, pero si yo me muero... Perdón, al esposo. Sí, al esposo. ¿Sí? Sí. Pero ese dinero que di ya se perdió. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, como va a haber una negativa de pensión, y la negativa de pensión tienes que recoger. Sí, las lágrimas cayendo. Recoger todo. Yo he tenido clientas, y solteras, de 59 años, he tenido bastantitas clientas solteras de 50 y tantos años, 59 años pagando cantidades fuertes. Bye. Soltera. ¿Sabes a quién le dieron el dinero? A la mamá. Estaba su mamá en vida, ya grande, la señora de qué padre. 80 y tantos, le dieron todo lo de Afore. Lo de la Afore, nada. También tenía buena cantidad, pero es una negativa de pensión y recuperó todo el recurso de su... Oye, una amiga me dice, no he podido sacar mi dígito verificador de la clave del IMSS, que ha dado muchas vueltas y que no ha podido obtenerlo. ¿Cómo le hace? Hay una calculadora, ella puede poner en Google, puede poner calculadora para dato verificador, ella ahí captura sus 10 dígitos y en automático le aparece el 11avo. Ese 11avo dígito lo incorporaron posteriormente para una identificación interna. Los números de IMSS siempre fueron de 10 dígitos. Primeros 2 dígitos era el estado, segundos 2 dígitos era el año de afiliación, tercero y cuarto, quinto y sexto eran el año de nacimiento, y los otros eran un consecutivo de trabajador afiliado en el estado y año. El último dígito se incorporó posteriormente, pero en Google que le ponga ahí, capture ahí lo que es calculadora para dato verificador o dato verificador de IMSS, le aparece, ella nada más captura los 10 dígitos y le da un automático el 11avo. Ok.
Ok, otra persona me dice que ya está pensionada, pero que a ella le hubiera gustado que antes de pensionarse hubiera tenido la información de cómo iniciar el proceso. Porque, por ejemplo, a ella le tocó el caso de que cuando empezó a hacer el trámite se dio cuenta que tenía 2 números de seguro social y ese fue un problema. Y entonces, bueno, pues ya al final de cuentas como que arregló todo, y que aparte fue en pandemia, que eso retrasó varios meses la recepción de su primer depósito de la pensión, pero que luego se lo dieron retroactivo. Es correcto. Pero que fueron meses de muchas vueltas, de mucha incertidumbre, y que hoy obviamente estaría muy padre que la gente cuando se va, le va a tocar hacer la pensión, como que hubiera un ABC así recomendación. Mira, bueno, pues desafortunadamente le tocó en una etapa muy complicada y no nada más en el IMSS, fue en bancos y en muchos lugares, estaba bien restringido. Le tocó una etapa difícil, por eso yo creo que batalló. ¿Y por qué tenía dos? Porque muchas de las veces cuando tú tuviste una transición de un trabajo a otro, el patrón, el siguiente patrón que te tocó en curso, te generó otro, no te tomó en cuenta el que tú ya traías y pues no te diste cuenta y en un futuro te causó problemas. Por eso es importante, y ahorita en la asesoría que le doy a las Ley 97 jóvenes, es algo que hago mucho énfasis. Cada que tengas una transición de un trabajo a otro, yo sé que no eres el responsable, es de los recursos humanos, de la empresa donde estás entrando, pero aviéntate tú, chécate que te estén respetando el mismo número, porque al final del día a lo mejor no te das cuenta, pero se va a detonar al final de tu vida laboral. Checa eso. Sí, ahorita pues es muy lamentable que pues hay personas que no se dio cuenta, te generó otro porque entró a trabajar, pero no validó que tú le habías llevado documentos importantes para poder registrar el número que tenías anteriormente. Pero sí, eso sucedía. Híjole. No es muy común, sí hay gente, pero son pocos. Ajá. O son los menos que tienen duplicidad de números, homonimia, o hay quien comparte el mismo número con otra persona. O sea, hay una situación diferente. Pero el que haya batallado yo creo que fue por el tiempo de pandemia. Por el tema de pandemia, claro. Ay, pues qué interesante todo, Sergio. Danos tus datos por si hay gente que te quiere contactar para que la asesores. Mira, mi número telefónico, que ese lo tengo de los 18 años y no lo puedo cambiar porque me llega bastante referido, bendito Dios, por ahí. Es 81 13 25 15 89 y mi correo electrónico es medrano.sergio@hotmail.com y estoy a la orden. ¿No tienes redes sociales? No, la verdad no, yo soy más porque redes sociales está tupido de ello y pues bueno, a veces no estoy muy de acuerdo, pero y tú estás como muy personalizado, tú contestas luego. Sí, porque yo no tengo... Me consta. No, yo así rápido y bendito, yo soy bien responsable en lo que hago, cero mentiras y soy súper responsable en lo que plasmo, en lo que redacto, porque sé que mi cliente va a tomar decisiones con lo que yo redacte en ese estudio, ¿verdad? Oye, y última duda. Adelante. Es que luego estás ahí en reuniones y luego la gente dice, y las semanas que compran, hay gente que compra semanas, eso es ilegal. Es ilegal, mira, yo por eso te digo, yo cero mentiras, pero hay muchos clientes que, oye, Medrano, me estaban comentando que hay un familiar que vende. Yo siempre les digo, no te metas en esas situaciones ilegales, porque ahorita está pasando mucho que compran y luego se las ajustan. En el 2023 y parte del 24 me hablaron varias personas pidiendo mi apoyo. Oye, tenía 1800 semanas y hoy te estoy checando y tengo 1200. ¿Me pudieras apoyar, Medrano? Digo, a ver, séme sincero, ingeniero. ¿Usted compró años atrás alguna persona externa semana? No, ¿cómo crees? Al final, a la media hora me dice, ¿sabes qué, Medrano? Sí. Le digo, pues, ¿sabe qué, ingeniero? Se las ajustaron. Nos vamos a exhibir solos y yo le apoyo. No, o sea, tengan mucho cuidado. Mejor yo lo que le pido, lo que le exhorto, es mejor vaya con esa persona y dígale, oye, pues, rescate algo de lo que le costó, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, hay una línea derecha y esa es la que me rige a mí, una línea derecha muy transparente
y yo creo que esa es la que debemos de llevar todos, porque al final del día, por la vía legal. Al final del día la verdad, la mentira dura hasta que la verdad llega. Exactamente, totalmente. Pues bueno, como vieron, aquí nos puede dar una super asesoría, y lo más interesante es que va a ser asesoría adecuado a tu situación, a tu vivencia en tu trabajo, tu cantidad de semanas, todo. Entonces no es lo mismo para ti que para cualquier otra persona de tu edad ni nada, o sea, es algo, un traje hecho a la medida. Y pues como verán, pues es algo que nos corresponde por ley, y pues hay que asesorarnos bien y cuidarlo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si tienen alguna duda, pues ya saben, el correo de Sergio, también su teléfono, contesta rapidísimo. Y bueno, pues mándenos sus sugerencias también aquí al podcast de lo que quieren escuchar. Si se les hace interesantes estos temas, pues por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, Josefa Villanueva. Activen la campanita de notificaciones, compartan y recomienden. Y en Instagram estoy como Pepita Villanueva. Ahí pueden encontrar los reels de cada episodio. En TikTok también estoy como Pepita Villanueva. Y en Spotify el podcast se llama Crecer sin Drama. Y pues muchísimas gracias. Los veo en el próximo episodio. Bye. Bye.